El primer domingo de la octava de Navidad del ciclo C, el evangelio que toca es el de Lucas 2, 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos, y al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Y por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. El evangelio que la Iglesia nos propone meditar hoy es aquel que narra la historia de Jesús perdido en el templo. Y con este pasaje, la Iglesia nos invita a celebrar a la familia de Jesús, y en ella a celebrar a todas las familias cristianas. Si bien es cierto que debido a las decisiones que cada uno de nosotros vamos tomando a lo largo de la vida, somos los responsables últimos de nuestros destinos, también es cierto que el caldo de cultivo que nos permite tomar decisiones acertadas son los valores y la formación que recibimos en nuestras familias. Si los padres son buenos cristianos y viven en consecuencia, criarán a sus hijos en esos valores cristianos y seguramente serán personas buenas, responsables y consecuentes. Y así como sucede con todo niño, así también sucedió con el niño Jesús. Lo primero que nos dice el texto de hoy es que los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. La ley de Moisés mandaba que al menos una vez al año se debía visitar el templo de Jerusalén en una de las 3 fiestas de peregrinación anual. Y parece que la familia de Jesús solía ir a la capital para la fiesta de la Pascua. Sin duda, la familia de Jesús fue una familia religiosa, respetuosa y observante de la ley. Y podemos suponer que Jesús, desde muy niño, recibió una formación religiosa en su familia y en ella aprendió a rezar, a conocer y obedecer la ley de Moisés y a descubrir que el centro y el motor de toda existencia es Dios Padre. Y lo principal que según la ley todos los padres debían enseñar a sus hijos era el cumplimiento del primer mandamiento. La ley mandaba que los padres debían enseñar a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, incluso a amarlo sobre la familia. Es decir, amar la verdad, la justicia y la vida por encima de todo, por encima de la familia e incluso por encima de la ley y de uno mismo. Ahora bien, el relato nos dice que cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Pues parece que era costumbre de la familia viajar todos los años a Jerusalén, y lo hacían en caravana y probablemente con el clan familiar a fin de protegerse de los peligros del camino. Si bien la familia iba todos los años a Jerusalén, Lucas nos comparte el viaje de los 12 años, pues entre los judíos de entonces, la edad de 12 años era muy importante, ya que marcaba el paso de la niñez a la juventud. Parece que la celebración consistía en un tiempo de intensa enseñanza de la ley de Israel, en preparación para asumir todas sus exigencias. Y mediante esta celebración, al niño se le consideraba oficialmente adulto, y por tanto miembro del pueblo de Israel y responsable de lo que manda la ley. Hoy el judaísmo tiene una fiesta semejante llamada Bar Mitzvah. Ahora bien, el evangelista nos dice que al terminar la fiesta, Jesús se quedó en Jerusalén mientras que la caravana partió. Es comprensible que los padres hayan supuesto que Jesús se encontraba con los demás muchachos en la caravana del clan familiar al momento de partir, pues en un clan familiar
Todos los adultos se preocupan de todos los niños. Sin embargo, luego de un día de camino, sus padres se dieron cuenta de su ausencia, y después de buscarlo entre los familiares y amigos, se regresaron a Jerusalén. El relato de Lucas nos dice que sus padres lo buscaron en la ciudad durante 3 días, y finalmente lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros. A la luz de esta escena, Lucas destaca 2 cosas. Primero, la brillante inteligencia de Jesús. Dice el texto que todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Y luego, la preocupación y angustia de sus padres. Dice el texto, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Sin embargo, lo que más llama la atención es la respuesta de Jesús ante la preocupación de sus padres. ¿Por qué me buscan?, dice. ¿Acaso no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Este punto necesita una aclaración, pues inmediatamente la gente piensa que Jesús sabía que era Dios, cuando en realidad eso no lo dice el texto. Nosotros sabemos y creemos que Jesús es verdadero y perfecto Dios, y a la vez verdadero y perfecto hombre. Pero que Jesús sea verdadero y perfecto Dios, recién lo va a descubrir la Iglesia después de su resurrección, cuando lo vieron vencedor de la muerte. Antes no, antes los suyos lo verán y lo tratarán siempre como un hombre como ellos. Si su ser Dios hubiese sido evidente desde niño, todos habrían creído en él, y los suyos nunca hubiesen dudado de él ni lo hubiesen abandonado. Por tanto, podemos hipotizar que al momento de su encarnación, el Hijo eligió olvidarse de que era Dios para asumir plenamente su condición humana. Y así durante su vida, Jesús vivió como verdadero y perfecto hombre, sin que nadie, ni él, pudiese sospechar que era Dios. Y como dice la Escritura, nada lo distinguió de sus hermanos, salvo su inteligencia claramente superior, y porque seguramente destacó por sus diversos talentos. Tal vez nosotros hayamos conocido personas así, personas que lo hacen todo bien, pero nunca hemos dudado de que sean verdaderos hombres o mujeres. La gente de su tiempo vio pues a Jesús como un hombre como ellos, un hombre que como todos, crece, aprende, come, duerme, se cansa, no sabe, es tentado, duda, elige y como todo hombre, muere. Entonces, si durante su vida Jesús fue verdadero y perfecto hombre, ¿cómo entender este pasaje? ¿Cómo entender que en este relato Jesús aparezca más bien con un conocimiento sobrenatural? Unos versos antes, Lucas nos presentó a María como una mujer que dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios. Para María, Dios lo fue todo, el centro de su vida y su primera referencia. Y ella fue una perfecta cumplidora del primer mandamiento de la ley de Moisés. Sin duda, amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y siempre eligió hacer su voluntad por encima de todo. El ejemplo más claro de ello fue aceptar la voluntad de Dios cuando Gabriel le preguntó si quería ser la madre de Jesús. Y ella respondió, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. Y aceptó hacer la voluntad de Dios incluso a riesgo de morir a pedradas por tener un hijo fuera de su matrimonio. Los evangelios también nos presentan a José como un cumplidor de la voluntad de Dios. Mateo nos dice que Dios le reveló en sueños a José que María estaba encinta por intervención de él. Y entonces cuando José entendió que el embarazo de María era voluntad de Dios, la recibió en su casa. Lo cierto es que para esta pareja lo más importante de sus vidas fue hacer lo que Dios quería. Y eso es lo que le van a transmitir al niño Jesús. Le van a enseñar a amar a Dios Padre por encima de todo, hasta por encima de ellos, y le van a enseñar a hacer su voluntad hasta el extremo de dar su vida. Por tanto, no nos debería sorprender que cuando los padres de Jesús al hallarlo en el templo le preguntaron angustiados, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús les haya respondido, ¿y por qué se angustian? Si ustedes me han enseñado que debo ocuparme de las cosas de Dios Padre por encima de ustedes. Sugiero pues ver en este pasaje una consecuencia de la formación que Jesús recibió en su familia, pues en ella Jesús aprendió que la voluntad del Padre debe estar por encima de todo,
y esto fue lo que hizo a lo largo de su vida. Lucas termina su relato diciéndonos que ellos no comprendieron lo que quería decir. Esta frase de Lucas refleja lo que pasa con nosotros, pues no entendemos cómo es posible que alguien pueda definir su vida por lo que Dios quiere, con tanta radicalidad. Más bien la cultura de hoy nos dice todo lo contrario. Hoy se piensa que uno triunfa en la vida cuando los demás se pliegan a los deseos y a la voluntad de uno. Sin embargo, el camino cristiano supone que el deseo de hacer solo lo que Dios quiere es lo único que debe mover nuestras vidas. Pero este relato también nos enseña algo de la familia de Jesús, que fue una familia religiosa y que inculcó en su hijo los valores fundamentales de su religión, que fue una familia respetuosa de lo que indicaba la ley y que fue una familia que tuvo como regla principal hacer la voluntad de Dios en todo. La familia de Jesús deberá ser un modelo en la formación de los hijos de todas las familias. El éxito de una familia quedará garantizado en la medida en que formen a sus hijos en torno a Dios, cuando les enseñen que Dios debe estar por encima de todo, hasta por encima de ellos mismos. Pidámosle a Dios que todas las familias descubran que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es enseñarles a amar a Dios por encima de todo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.